Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy vamos a dar la clase número 52 de los secretos del árbol de la vida, Shiur 52. Y hoy es 3 de diciembre, martes 3 de diciembre de 2024. Bien, antes de empezar voy a dar la palabra a los presenciales y los internautas para hacer unos minutos de preguntas y respuestas y empezamos enseguida con la conferencia. Adelante. Venga. Gracias, maestro. Mi pregunta es, cuando dice que habitamos en este planeta con seres que ellos nos ven y nosotros no les vemos, ¿cómo es eso de que ellos nos ven? Porque uno podría pensar, pues con un ojo físico ves, pero ¿cómo es su vista? ¿Cómo es, es cómo una nos vista sienten? Extrasensorial. Lo ven con una mente no física. Igual que cuando tú meditas, te sales del cuerpo, puedes ver con una mente que no es física, es con la mente del alma, ellos ven con eso. ¿También detectan vibración o tu estado de ánimo o es mental? No, ellos ven nuestra conducta y tal, pero lo ven no como lo hacemos de manera física, ellos lo ven como una energía y oyen también nuestras vibraciones y las interpretan, que son nuestras palabras. Ellos perciben como un extrasensorial puede percibir. Y un extrasensorial tiene los ojos cerrados y a lo mejor no está aquí, está por ahí, está oyendo y está viendo. Es algo mental, pero no es con la mente física, es la mente de fuera. A ver, Ruth, pregunta. Hola, maestro. Buenas noches a todos. Maestro, sabemos que tenemos que controlar nuestro primer impulso, no responder a las humillaciones. Entonces, ¿en qué casos o para qué nos sirve el enojo? ¿Cuándo debemos usarlo o no debemos usarlo? El enojo sirve para educar a tus hijos. Pero ese enojo es teatral, no es real. Gracias. Cuidado. El enojo real nunca. Pero es un enojo que el niño ve que estás enfadada porque ha hecho alguna cosa que no está bien. Por ejemplo, ha puesto el plátano en la televisión o cosas así. Pues te enojas. Pero no, es teatral. Muy bien. ¿Ya? Dime. Eliau. Quisiera saber, por favor, cuál es el mérito que tenía Eliezer. Porque se sabe que cuando buscó una mujer para Yitzhak, pidió a Kadosh Baruj Hu una forma muy rara de saber es ella y no es otra. Pero se dice algunos comentarios de que no tenía mucho empeño en buscar, simplemente lo dejó en manos de Kadosh Baruj Hu. Pues para empezar, Eliezer estaba en contacto con Abraham Avinu. Y los contactos con Abraham Avinu enseguida te dan una percepción superior, profética. Porque Abraham Avinu tenía tal nivel espiritual que todo el que se le acercaba, y este era un sirviente de Abraham Avinu, o sea que se le había pegado muchísima fuerza profética y también mucha conducta de Abraham Avinu. Su mérito era la suerte de tenerle de maestro. Bien. Vamos a ver, preguntas. Ahora internautas. Preguntas de internautas. En su clase 51 de Secretos del Árbol de la Vida se habló de los espíritus desencarnados que estuvieron aquí antes de Adán y Javá y que envidiaban a los humanos. Mi pregunta es, ¿pueden estos espíritus entrar en un ser humano o incluso mantener relaciones sexuales con alguien como si fuera un ibur? Por supuesto. Y no son pocos los daños que causan. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Una persona que pregunta que cómo puede dejar de hablar tanto. ¿Quién?
una persona que habla mucho y que lo encuentra que es un defecto y no puede parar de hablar mucho. Él es consciente de su verborrea. ¿Es pero hombre o mujer? Es un hombre. Bueno, hay que entender que el habla está en una parte del cerebro que es la parte temporal. Aquí. Y esa parte la puede tener muy desinhibida. Entonces, debería tener una profesión de mucho hablar. Por ejemplo, parlamentario, político o humorista. Y que aplique todo lo que habla o hacer reír si es humorista o hacer llorar si es político. A ver, Ruth, que se ríe. Sí, maestro. Yo quiero saber si la extrasensorialidad es una característica de los tzadikim. La extrasensorialidad puede venir por un don que ya te viene de vidas anteriores o por haberlo trabajado estudiando y haber meditado mucho y haber despertado la extrasensorialidad. O sea, o por trabajo o por herencia de encarnaciones. ¿Ya? Otra pregunta de internauta dice, ¿la oración puede ser únicamente mental? Es decir, ¿qué sucede si solo realizo mis oraciones, meditaciones y peticiones de manera mental, sin pronunciar? Pues si no lo pronuncias, no baja a la tierra. La palabra es lo que hace bajar a la tierra las cosas. Lo puedes pronunciar en palabra muy bajita, con un sonido muy, muy leve, pero hasta que no lo pronuncias, no lo has traído a la tierra. Así que no se reza y no se medita sin pronunciar. Pero puedes pronunciar apenas moviendo los labios, o sea, que otra gente no te escuche, pero que tú sepas que lo has pronunciado. De hecho, yo cuando hago una meditación siempre pronuncio los nombres de Dios, pero no el nombre entero, sino letra a letra. Bien. Tengo a Rivka con una pregunta. Dime, Rivka. Buenas noches, maestro, y Buenas a todos. noches. Quería preguntarle, para un bebé, cuando recién nace o ya está un poquito más grande, ¿qué protección se podría poner en su cuna o qué es lo que debemos de meditar o incluso si hay algo físico que se pueda poner? No, la madre o el padre deben hacer una estrella de David de color oro y meter al niño todos los días en la estrella de David. Esa es la máxima protección que hay. Gracias. Una pregunta dice, ¿cómo consigo mi maestro de Kabbalah? ¿Cómo? ¿Cómo consigo tener a un maestro de Kabbalah? ¿Cuál es mi maestro de Kabbalah? Pues ahora mismo tienes uno. ¿Quieres otro? Hará falta que la vida te lo presente, porque está escrito que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ahora te ha aparecido yo, a lo mejor encuentras uno más guapo, mejor, más inteligente, más sabio, más que te invita a comer, yo qué sé, mucho más interesante que yo. Cuando estés preparada, ya te aparecerá. Supongo que se refiere a que a través de Internet también se le puede considerar un maestro o tener un maestro cerca. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se empieza por Internet y se termina agarrando un avión. Otra pregunta sobre las terapias que constan de constelaciones familiares. ¿Eso se permite, según la Kabbalah? Lo de la constelación familiar puede hacer que pues se liberen emociones o carácter que vengan como heredados de la familia, este tipo de cosas. ¿Está permitido? Bueno, la constelación familiar pertenece a la ciencia de la psicología. Otras pertenecen a la ciencia de la filosofía. Pero la Kabbalah pertenece a las leyes causales. Es decir,
el origen de las cosas. Entonces, el origen que puede encontrar una constelación familiar tiene su techo en la ciencia de la psicología. El origen de las causas que le puede pasar a una persona no tiene techo. Es cósmico, es divino y es un mundo donde no hay fin. ¿Que está permitido? Sí, pero está limitado. La Kabbalah no tiene límite. Pasamos a la clase. Bueno, es tan difícil lo que voy a contar y tan brutal que lo voy a envolver un poco en un preámbulo un poco más pedagógico. Bueno, tenéis que saber qué es el mal. El mal es un cascarón que atrapa la luz divina, la envuelve, la sigue envolviendo con más capas y le pone tantas capas hasta que ya no se ve nada la luz divina. Entonces, para que lo podáis explicar, hace unos años yo hice un experimento. Puse una lamparita encendida, pequeñita, y todo el mundo veía la bombilla encendida. Vamos a imaginar que la lamparita es la luz. Luego agarré una servilleta y la puse encima de la lamparita. Y ya se veía un poquito menos la luz. Luego agarré una segunda servilleta, la puse encima de la primera servilleta que estaba encima de la bombilla. Y ya se veía un poquito menos la luz. Y luego traje un cerro así de servilletas y empecé a poner una encima de la otra. Y llegó un momento que no se veía la luz, porque había tantas capas que no se veía la luz. Y llamé a un alumno y le dije, ¿tú qué ves? Me dice, yo veo servilletas. ¿Y no ves que hay algo dentro? Y dice, no, no hay nada, está todo oscuro, no hay nada. Pues imagínate que esa luz es la esencia divina, y si esa luz está envuelta en una capa y otra capa, otra capa, otra capa, la gente dice, soy ateo, no veo nada, no hay nada. Hasbe Shalom dice, no hay Dios. No, no es que no hay Dios. Lo que pasa es que lo que tienes son tantas capas encima de tus ojos de alma y tus ojos físicos que no ves la esencia que hay al final de todas estas capas. ¿Lo entendéis un poco? Me hubiera gustado hacer la experiencia, pero no tengo una lamparita aquí. Bien. Entonces ahora empezamos a quitar las capas y ya aparece otra vez un poco de luz tenue. Sigo quitando capas, se ve un poquito más de luz. Sigo quitando capas, ya se ve la luz. Le quito ya la mampara y se ve la bombilla incandescente, muchísima luz. Bueno, pues las capas se llaman ego, el deseo de recibir, querer más de lo que tienes, querer más que lo que tiene el prójimo, celos, ira, mal de ojo y bueno, ya, todas las capas que queráis poner. Cuando una persona empieza a corregir todas estas capas, aparece la luz divina, que se llama las buenas midot. ¿Vale? Entonces, el problema de las capas es que no son servilletas que se quitan así, una por una con dos dedos, no. El problema de las capas es que han adherido a la lámpara. Y para quitarla hace falta un cúter, o una tijera, o un cuchillo que corte bien. A nivel humano, quitar las capas es un desgarre que duele. ¿Con qué se quitan las capas? Con un sufrimiento. Pasar vergüenza, una humillación, una falta de dinero,
miedo porque alguien te ataca, miedo porque alguien te ha pegado, miedo porque alguien te ha llevado a un juzgado, miedo porque te viene Hacienda, miedo porque lo que te dicen los políticos te hace temblar, miedo porque puede haber una guerra civil, miedo porque te cae una bomba en Ucrania y tienes miedo de vivir ahí, miedo. Esas son las maneras de quitar las capas, es decir, pasar momentos muy inconfortables, y cada momento inconfortable quita una capa. Y eso se llama sufrir. Entonces, ¿cómo las personas que vienen a este mundo están educadas a base de tener capas? El cielo, cuando te quiere dar la bendición, pues ve que hay tantas capas que no puede echar la bendición si no te va quitando las capas. Y empieza ya el dolor. Entonces, no es que esté el bien y el mal, no. Es que el mal envuelve el bien. Y ahora, para quitar el mal, hay que rasgarlo para encontrar el bien. Porque ese mal ha generado una envoltura que oculta la luz divina. Y la luz divina es todo: bienestar, abundancia, felicidad familiar, felicidad con los hijos, tener fertilidad en vez de esterilidad, tener amigos en vez de enemigos, etc. Todo eso se llama la luz divina. Y las capas, pues son las que te alejan de la luz divina, y hay que ir rasgándolas. Rasgar las capas duele. Duele mucho en sufrimiento. Vale. Entonces vemos que hay mucha gente que está viviendo un caos. Entonces, en la historia de la Torah, que es nuestro manual de funcionamiento, te dice que cuando un tzadik muere, cuando un justo muere, las capas que habían envuelto su pureza se rasgan por la vía de la muerte, y esa luz que él tenía en su alma se libera, y al liberar esa luz, que este pobre hombre se va a llamar un mártir, entonces la luz de Yesod baja a Malhut, es decir, la luz del mundo espiritual baja al mundo físico, y por fin el mundo físico puede empezar a vivir en paz o con abundancia. Es decir, que cada vez que perdemos un tzadik, un justo o un sabio de este mundo, viene paz. Pero el problema es que sí, ha muerto, ha sido un mártir, ha dado su cuerpo a una enfermedad o un dolor, lo que fuera, y ha perdido, o le han matado, como puede ser, como puede ocurrir, o como un Arizal que murió a los 37 años, no sé cuánto, pues ha dado su martirio, su dolor, y no olvidéis que antes de morir perdió un hijo, ¿eh? También le generó mucho dolor. Todo eso generó, pues, una manera de recuperar la luz divina que estaba encerrada dentro de su caparazón. Entonces viene el problema de que estamos todos condenados a sufrir. ¿Por qué? Porque queremos la bendición divina y tenemos que rasgar nuestras capas. Y empiezan, pues, las discusiones en la pareja, los divorcios, los llantos, la enfermedad de un niño, Hasbe Shalom, un enemigo que te aparece que te quiere hacer daño, un juicio, cualquier cosa que te haga sufrir, una enfermedad. Entonces, hay una solución. Vamos a buscar un mártir que sufra por nosotros y que no sea humano. Y él, ese mártir, va a sufrir muchísimo porque le vamos a rasgar todas las capas y vamos a extraer la luz.
Y entonces en el cielo será como si hubiera muerto un tzadik que ha liberado su luz y ha traído paz al mundo. Ese mártir se llama la Torá. Ese mártir se llama la Torá. ¿Qué le pasa a la Torá? Está velada. Y hay que rasgar el pshat para extraer su luz. Y cuidado, esa Torá está velada de muchas capas. Pshat, remes, drash, sod y sod de sod. Entonces hay que ir capa a capa, quitando las capas que ocultan los secretos divinos que hay ahí dentro. Luego la Torá actúa exactamente como un mártir. Le vamos a quitar las capas. La mecánica de quitar las capas se llama la Kabbalah. Rasgamos las clipot de la Torá para extraer la luz divina, de modo que la Torá actúa exactamente igual que un mártir. Pero en vez de ser tú el mártir o ser un tzadik que da su vida como mártir, aquí tenemos la Torá que nos va a dar un trabajo de rasgar sus velos hasta extraer los secretos. Y son secretos que cada vez son más profundos, entonces cada vez hay que quitar más capas. Y hasta que las quites todas y ves a Akadosh Baruj Hu de frente, eso, en la última capa, se la quita el Mashiach ben David. Entonces, mientras tú estés estudiando el Zohar HaKadosh, que ya es un principio de quitar capas, y estés estudiando los secretos del Arizal, que ya él ha quitado capas, pero todavía quedan y quedan y quedan y quedan. Pues está la Torá haciendo de mártir para que tú no lo seas. Sustituye la Torá el sufrimiento que tú deberías tener. Y en vez de quitarte a ti las capas, se las quitas a la Torá. Pero ¿qué pasa? Que al quitarle las capas a la Torá, te aparecen a ti las buenas midot. Es decir, te quita las capas de una manera dulce. Por eso está escrito que aquel que estudia el Zohar de madrugada, durante el día, Dios te castiga con palabras dulces. O sea, como la Torá ya hizo de mártir, pues tú no tienes por qué sufrir. Y te va quitando las capas de manera dulce. Entonces, en vez de venir alguien que te insulta y que te humilla y tal, te dice algo bonito, pero lleva un mensaje. Porque esa humillación que hubieras tenido de no haber tenido el escudriñar la Torá y rasgar la Torá para encontrar el secreto, como ya lo ha hecho el Zohar HaKadosh, que has estado estudiando, pues a ti lo que te viene es todo dulzura. O sea, no hay mayor regalo que la Torá para desentramarla, y por eso nos ha venido velada, para que actúe de mártir en tu lugar. Toma ya. Qué bonito. Y está escrito, aquel que estudia el Zohar HaKadosh y profundiza en el Zohar HaKadosh, no necesita pasar las pruebas de este mundo. ¿Por qué? Porque ya las ha pasado el Zohar en tu lugar. Que en vez de ser tú el mártir, ha sido la Torá el mártir que te ha sustituido tu dolor. Pero para eso hay que dedicarse a sacar las capas de clipot que tiene la Torá velada. Por eso se nos la dio velada. Para que hagamos nosotros el trabajo de rasgarla para sacar los secretos y la luz que hay ahí dentro. Fijaros que cuando hacemos el Kiddush
de Shabbat, el vino representa el Sod, los secretos del cielo. Y el pan representa el Pshat, es decir, la parte velada. ¿Sabéis lo que hacemos con el pan? Lo tapamos. Igual que tapamos a un difunto. Porque hemos matado el Pshat para poder beber el Sod. Ya lo hemos rasgado. Y lo hemos tapado, igual que si muere un tzadik. Y luego, cuando ya hemos acabado todo ese proceso y ya vamos a comer el pan, entonces le echamos sal para corroer lo que quede todavía. La sal corroe la parte de la levadura. Y la levadura actúa como etzadat, es decir, como el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la capa, las capas de ocultación de los secretos del cielo. O sea, el rito de tapar el pan para beber el vino ya te está diciendo cómo funciona ese mártir. Dice, solo cuando Rachel y Menú, nuestra matriarca Rachel, murió, y Rachel representa Malhut, el mundo físico, su alma se elevó y a la vez elevó las chispas de santidad, liberándolas de las clipot que habían atrapado esas chispas de santidad en su interior de Rachel. Al liberarse esas chispas de santidad, se desatascó el sendero Yesod Malhut. Empezó a bajar la bendición. Porque normalmente en el árbol de la vida, en todas las esferas del árbol de la vida, va bajando la bendición y cuando llega a Yesod se atasca. Y de Yesod no baja Malhut. Pero el hecho de que Rachel y Menú muriera, las chispas de santidad que ella liberó como tzadeket, que murió tipo mártir, hizo que se abriera el grifo de Yesod y que bajara la bendición a Malhut, es decir, a nuestro mundo. Entonces, todas las sefirot de arriba, que se llama Zeirampin, y la sefirot de abajo, que se llama Malhut o Nukva, ya se pueden acoplar. Y eso repara todas las chispas manchadas por las clipot. Bien. Ahora, quiero que sepáis una cosa. Para unir Yesod con Malhut, es decir, la fuente de bendición con el recipiente de la bendición que es Malhut, hace falta hacer un yihud, una unión que abre ese canal. La unión la hace Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Aquel que hace la Shema une la Sefirá Yesod con la Sefirá Malhut. Ahora, os voy a contar otro secreto bastante profundo. Resulta que cuando la luz divina quiso manifestarse en esta tierra, era tal su destello de luz que los recipientes se quebraban, se rompían. No podían recibir tanta luz. Es como si en un vaso de agua como este, le echara yo 3 litros de agua a presión. Se rompe el vaso. Demasiada luz para los recipientes. Entonces, cuando Keter quiso manifestarse sobre Jochma, se quebró Jochma. Cuando Jochma se quiso manifestar sobre Binah, se quebró Binah. Cuando Binah quiso manifestarse sobre Gesed, se quebró Gesed, y así hasta llegar a Yesod. Sin embargo, hay solo una sefirá que no se quebró. La única que no se ha quebrado se llama Malhut. ¿Por qué? Porque está muy lejos de Keter.
está tan lejos de Keter que lo que le llega no la rompe. Pero a partir de Malhut, que es un recipiente no roto, ahí puede empezar una elevación. Y ya sabemos que Rachel es Malhut. Entonces, cuando Rachel muere, las chispas divinas de Malhut empiezan a iluminar Malhut en un recipiente no quebrado. Entonces esa luz hay que subirla a Yesod, que estaba quebrada. Pero para reparar el quiebro de Yesod, hacía falta que la luz de Malhut que subiera dentro de Yesod hiciera una capa interior a un recipiente roto. Pero esa capa interior era hermética. Repara Yesod. Entonces luego viene Yosef Atzadik, y con el sacrificio de Yosef Atzadik se empieza a reparar la sefirá siguiente, que es Od, y le hace una capa interior completamente hermética cuando las capas exteriores están rotas. Y así vamos subiendo hasta iluminar Keter. Y hemos reparado todo el árbol de la vida. Y eso se lo debemos a Rachel Imenu, la mamá de todos los judíos de este mundo. Con estas palabras acabo el shiur de hoy. Así que tenemos una Torá que es nuestro mártir, pero no se queja. Al contrario, nos hace muchísimo bien. Os devuelvo la palabra a vosotros a ver cómo vais a digerir este paquete. Dime. Sí, nos ha explicado que la Torá y el Zohar actúa como mártir. En este caso se podría considerar que Moshe y Rabbi Shimon Bar Yochai también actuaron como mártires, que fueron los que lo trajeron a este mundo. Claro, sufrieron muchísimo, pero desvelaron. Empezaron a desvelar para empezar a liberar las chispas de la Torá. Pero las desvelaron de manera velada. Luego vino Rabbi Yitzhak Luria y empezó a desvelar otras capas. Pero sigue el dolor en la humanidad hasta que llega Mashiach y quita todas las capas. Y ya tienes a Dios de cara. Y ahí se acabó el problema. Y este sod de que la Torá es nuestro mártir en sustitución de nuestros sufrimientos, ojo, nunca que yo sepa en la historia de los cabalistas se nombró la Torá nuestro mártir. Nunca. La primera vez que se saca esa expresión. Y si lo analizas, sí que decían que quien estudia el Zohar no tiene por qué pasar los sufrimientos de este mundo. ¿Por qué? Porque ya pasa la Torá el sufrimiento en tu lugar. Pero no sufre, porque es solo un texto que revela luz. ¿Sí? A ver por dónde vas a salir tú, Sandra. Me ha parecido precioso, pero los cabalistas han sufrido mucho, lo has dicho. Sin embargo, han estudiado mucho. Entonces, para la gente normal que aspira a serlo o que estudia Kabbalah pero no es tzadik o está en proceso de... ¿Cuál es el equilibrio para no tener que sufrir como esos grandes cabalistas? Porque en estas encarnaciones, no sé si todos vamos a llegar, pero es raro. ¿Cuál es el equilibrio de estudiar la Kabbalah para que la Torá haga de mártir sin tener que sufrir como un tzadik? Vale, te voy a contestar. Hace 60 años, yo tenía 10. Iba al liceo francés y había una estadística en España que solo el 5 o el 6% de la población era analfabeta.
Hoy el nivel de alfabetismo es mínimo. Que yo sepa, como ahora la escolaridad es obligatoria hasta el instituto, hasta los 14 o 16 años, no lo sé, todo el mundo más o menos sabe leer y muchos ya saben idiomas. Entonces, en la época del analfabetismo no tenías acceso a un trampolín que te permitiera empezar a desvelar los secretos de la Torá porque no sabían leer y escribir. Estoy hablando de hace 100 años. El mundo era analfabeta en un 90 y muchos %. Pero hoy vas a librerías especializadas y ya tienes pues el libro del Zohar traducido, el libro de Ramjal traducido, el libro de Rabbi Abraham Abulafia traducido, el libro de Ramjal traducido, o sea, ya te están poniendo la mesa puesta y a partir de ahí tú puedes rascar. O sea, que estamos viviendo una época privilegiada. Ya sabemos leer, sabemos escribir, sabemos comprar libros y hay mucha literatura ya a mano de secretos ya revelados sobre los cuales puedes estudiar. Y cuando ya empiezas a estudiar secretos revelados, te aparece el maestro y ya te da el empujón final y vas quitando capas y dejas de sufrir. El equilibrio es que ya no somos analfabetos. 1. 2. Hay mucha literatura libre en el mercado. Aryeh Kaplan ha editado muchos libros con meditaciones con Yehudim. Ahora Abraham Abulafia ha editado muchos libros con Yehudim. Esto ya es Vox Populi para todas las naciones del mundo. Y hoy en día, con las redes sociales y con el Internet, puedes tener acceso, sin necesidad incluso de comprar los libros, a muchas meditaciones. Y nosotros ya hemos editado más de 1000 cursos en YouTube, para que la gente solo tenga que encender su televisión y tenerlo ya a mano. Y a partir de ahí no ha terminado. A partir de ahí las personas empiezan a entrar en un proceso de reflexión y en su proceso de reflexión va quitando capas y sustituye su dolor. Por eso hay mucha gente que nos dice, desde que estoy escuchando sus YouTube, mi vida ha cambiado. Ya no sufro tanto. ¿Por qué? Porque la Torá ya está sufriendo por él. Ya le hemos quitado las capas. Ahí está el equilibrio. En la difusión. ¿Te he contestado? Eso es un short, ¿eh? Hay que sacarlo. Anda, Ruth, te quiero escuchar. Sí, maestro. Ahora entiendo por qué las fuerzas del mal se empeñan tanto en que no estudiemos. Ahora entiendo. Entonces, cuando lo consiguen, maestro, cuando de verdad parece que no hay forma de que podamos estudiar o concentrarnos, ¿cómo podemos regresar a ese ritmo? ¿Cómo podemos reconectarnos? Bueno, entonces, lo que hacen las fuerzas del mal, ahora que hay tanta difusión, es que te crean problemas económicos. ¿Qué pasa cuando te crea problemas económicos? Tu cabeza empieza a tener miedo, empieza a preocuparse. Y si no tienes la cabeza tranquila para estudiar los secretos del cielo, te alejas de los secretos del cielo. Hasta que haya masa crítica de gente que estudia los secretos del cielo, y entonces las fuerzas del mal ya no te van a poder crear problemas económicos para desviar tu atención al estudio de la Cábala. Jaque mate. ¿Quién tenía más preguntas? Ya, Emi, te escucho. En relación a lo que decía Sandra, es que hoy, el 3 de diciembre del 2024, usted ha dicho esto, cosa que anteriormente no sabíamos. Es decir, antes sabíamos que estudiar el Zohar en madrugada pues nos ayudaba a pasar unas pruebas que tiene la vida de una forma más suave. Pero esto es muy diferente. Es que ahora sabes la causa del por qué. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo ahora no voy a... Es imposible que yo lo estudie igual. No. Entonces, voy a decir, me voy a quitar capas, voy a quitar las capas de la Torah para que no me quitan mis capas. es bastante fuerte. Entonces es un cambio de conciencia. Hombre, muy que sí es fuerte. Entonces, mi pregunta es, ¿estos sabios sabían este dato concreto? Sí, pero no tenían la difusión y no tenían el alfabetismo.
Rabbi Shimon Bar Yochai tenía 6 alumnos, Rabbi Ishak Luria tenía 6 alumnos y muchos maestros tienen 4 alumnos. Nosotros tenemos ahora casi 800.000 alumnos. Oye, que crece a 1.000 por día casi esto. Tenemos difusión, tenemos internet, tenemos medios que antes no había. Antes los tzadikim pues tenían sus 3 alumnitos y ya está. Bueno, ellos estaban bien, pero el mundo andaba fatal. Pero imagínate ahora cuando todo el mundo vaya por la Torá y empiece a quitar las capas, todo el mundo empezará a vivir como reyes, con gran abundancia. El Satán dirá, oye, yo me voy aquí, ya no tengo nada que hacer. ¿Os ha gustado? Pues vamos a hacer una pausa café. Bueno, antes que no había la difusión, pues un solo tzadik tenía que soportar sobre él un gran sufrimiento. Ahora que hay tanta gente que estudia el Zohar, pues ese sufrimiento se diluye entre todos los que están estudiando el Zohar, pero eso es porque ya no somos analfabetos, porque ya hay difusión, porque ya hay medios de comunicación que antes no había. Hay una facilidad muy grande con Internet para que, incluso para poder traducir directamente conocimientos que estaban pues en hebreo, en inglés, y la gente puede acceder a medios de comunicación que antes era imposible pensar en ello. Entonces ahora pues hay tantos miles de personas que estudian el Zohar HaKadosh que un tzadik ya no lo tiene que tomar todo sobre sus espaldas. Bien, vamos. Sí, quería recordar también que hemos abierto un espacio de Zohar 24 horas para mujeres, para poder estudiar todas juntas. Bien, quiero recordar que este mes de Kislev tenemos Hanukkah. Hanukkah es un evento de milagros, y los milagros ocurren porque tzadikim de otras dimensiones bajan en Hanukkah a esta dimensión para ayudarnos a ganar las guerras personales. No digo guerras de armamento con tanques y fusiles, no, hablo de las guerras personales que cada uno tiene en su casa, con su familia o con su trabajo. Bajan los tzadikim a ayudar a ganar todos los inconvenientes que tenemos en nuestra vida. Pues el Zohar HaKadosh es tan importante estudiarlo en Hanukkah, y también es tan importante hacer las meditaciones de Hanukkah para que se operen ese tipo de milagros y bajen a este mundo seres de otra dimensión destinados a ayudarnos en todas las peleas que tengamos, pues los negocios, las familias, con los hijos, con nuestro entorno, con nuestra economía y con nuestra salud. Allí donde el día de Yom Kippur no lo ha conseguido, el día de Hanukkah tiene la fuerza de conseguirlo. O sea, Hanukkah es más fuerte que Yom Kippur. Así que todo aquel que quiera asociarse a mis meditaciones cuando enciendan las velas de Hanukkah, ya sabéis, entráis en la página web y rellenáis la solicitud de asociaros a mis meditaciones en Hanukkah. Un cordial shalom y pasamos a la meditación. Bien. Sí, hay que recordar también que es el 25 de diciembre por la noche. El 25 de diciembre por la noche se enciende la primera vela de Hanukkah. Bien, la meditación de hoy la podemos hacer sobre la permutación del Shem que corresponde al mes de Kislev. Vav Yud He He. Aquí la tenéis. Vav Yud He He. Se pronuncia Vayo Ha. ¿Te la dibujo, quieres? No, la tengo aquí. Entonces, pies paralelos en el suelo, manos sobre las rodillas, palmas boca arriba, en la posición del mendigo. Cerramos los ojos. Vamos a hacer 3 inspiraciones y exhalaciones profundas
para calmar el sistema nervioso y que podamos meditar. Inspiramos por la nariz, guardamos 2-3 segundos el aire, exhalamos por la boca, volvemos a inspirar, exhalamos por la boca, volvemos a inspirar, exhalamos por la boca. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, es una estrella de 6 puntas, es grande como un planeta y nosotros somos grandes como un ser de luz dentro de la estrella de David. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de mismo tamaño que va a actuar como una pantalla y vamos a convocar estas letras. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. La letra Yud la iluminamos, la letra He la iluminamos, la otra letra He la iluminamos, forma el Shem Vayohaha, que es el tetragrama con la permutación de este mes de Kislev, que es un mes muy bueno para tener milagros en nuestra vida. Y decimos Amén, Kir, Ararita, Akatriel, Ya, Vayohaha, Tsebaot. Y ahora podéis recibir mensajes de esta permutación de letras, porque esas letras son recipientes de la conciencia divina que os va a hablar directamente a vosotros y os va a dar a cada uno un mensaje. Adelante, libre conversación con esas letras. Y las letras os hablan telepáticamente. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien. El que quiera compartir su meditación, pues que lo diga. Sandra. Yo he visto la Tierra y veía todas las redes sociales que hay alrededor de la Tierra, cómo se comunicaba entre los seres humanos, y empezaba a ver luces que desde esa red como que se amplificaba, y esas luces empezaban a crear una nueva red social porque se estaba estudiando el Zohar. Rivka, te escucho. Sí. Para mí fue un mensaje donde me dijeron, Rivka, los verdaderos milagros están en la manera en la que vemos todas las cosas. Una vez que cambias tu punto de vista, se manifiesta afuera, pero empieza adentro. Muy bien. ¿Alguien más? Claude. A mí me vino Rachel Imenu, que estaba muy contenta porque decía, ya recupero a mis hijos. Muy bien. ¿Ya? Ruth. Sí, maestra, a mí me enseñaban una januquilla en donde el aceite hacía ondas de milagros para todo el mundo en estos tiempos.
y que no era cuestión de fe, sino de conectar con esta verdad que nos ha compartido usted hoy y de estudiar. Muy bien. Isabel. Sí, en mi caso ha sido muy especial y había mucha energía. La Bab no he entendido muy bien cuál era el sentido, pero la Yud es Keter Jochma, y las dos que es en este mismo momento, lo que se produce exactamente en este mes es que se pone, se pliega, y en este mismo momento están exactamente en el mismo sitio. Mina con Malkut, hemos subido a Malkut o está en Malkut exactamente en el mismo momento. Muy bien. Bien, pues yo es muy sencillo. El milagro de Hanukkah ha sido la revelación de hoy, de que la Torá es nuestro mártir. Ese es el milagro, la revelación de ese secreto. Y ojalá tengamos muchas revelaciones como esta, porque la verdad, yo lo he disfrutado, no sé vosotros, pero lo he disfrutado muchísimo. Muy bien, un cordial shalom y hasta la próxima clase.